Hola, en esta parte de la presentación vamos a continuar con el elemento fósforo. Un aspecto que debemos tener claro al hablar de las fuentes de fósforo inorgánicas es la terminología que se usa. Hay dos términos muy importantes que son la fracción soluble en agua y la fracción soluble en citrato. ¿Qué significa esto? Como vemos en este diagrama, lo que se hace al analizar un fertilizante es tomar una muestra de él, se agrega agua y el agua va a disolver aquella fracción que es soluble en agua, quedando un material que es insoluble en agua. Este material se trata con una solución de citrato de amonio 1 molar y se separa una fracción que es soluble en citrato, quedando un material que es insoluble tanto en agua como en citrato. La suma de las fracciones soluble en agua y soluble en citrato es lo que se llama fósforo disponible en un fertilizante. El contenido de fósforo en los fertilizantes normalmente se expresa como P2O5, aunque esto no tiene nada que ver con la forma química como está en el fertilizante, ni cómo la absorben las plantas. Esto es más bien una tradición que viene desde hace muchos años y que se ha mantenido, a pesar de que es más fácil expresar el contenido de fósforo como P. Estos que tenemos acá son los factores de conversión para llevar el contenido de una forma a otra. Estos vienen de las relaciones de pesos moleculares de ambas formas. Si queremos llevar P2O5 a fósforo, lo tenemos que multiplicar por 0,43. Y si queremos llevar fósforo a P2O5, lo multiplicamos por 2,29. En este cuadro tenemos las fuentes de fósforo inorgánico más comunes, como lo son el ácido superfosfórico, el ácido fosfórico, superfosfato triple, fosfato diamónico, fosfato monoamónico y roca fosfórica. En nuestro país, a pesar de tener yacimientos con unas reservas probadas de roca fosfórica y una gran potencialidad para su uso, esta fuente se usa en la actualidad solo para la producción de fertilizantes solubles. El más utilizado de ellos es el fosfato diamónico. De todas formas, vamos a hablar de cada una de las fuentes que hemos mencionado anteriormente. Una de las fuentes más concentradas de fósforo es el ácido superfosfórico. Es utilizado como materia prima para la producción de fertilizantes líquidos, proviene de la deshidratación del ácido fosfórico, posee entre 68 y 80% de P2O5 y mezcla polifosfatos entre 20 y 35% y ortofosfato. En la figura se presenta un esquema de su estructura. Entre los fosfatos de calcio tenemos el superfosfato simple, SPP, que fue el primero que se empezó a producir a mediados del siglo XIX en Inglaterra y durante muchos años fue muy común en todo el mundo, pero que actualmente está un poco en desuso. En esta reacción se puede ver la roca fosfórica que se trata con ácido sulfúrico y que da como resultado el fosfato monocálcico, que es el superfosfato simple. En este proceso se forma también yeso y ácido fluorhídrico. Se caracteriza esta fuente por que tiene de 16 a 22% de P2O5, que es 90% soluble en agua, y una cosa muy importante es que tiene 12% de azufre, es decir, que también es una fuente de este elemento. Otro fertilizante que se usó mucho a nivel mundial y en nuestro país es el superfosfato triple. En la reacción tenemos la roca fosfórica, pero que en lugar de tratarse con ácido sulfúrico se usa ácido fosfórico. Los productos son el fosfato monocálcico y como no se trató con ácido sulfúrico no se produce yeso, sino fluoruro de calcio. Entre sus principales características tenemos que tiene mayor concentración de fósforo, en este caso entre 44 y 52% de P2O5, es 90% soluble en agua, pero tiene menos de 1% de azufre. Otros tipos de fertilizantes fosforados son los fosfatos de amonio. En estas reacciones tenemos los diferentes tipos dependiendo del proceso que se utilice para su producción. Tenemos por un lado el fosfato monoamónico, MAP, el fosfato diamónico, DAP, y el pirofosfato triamónico, APP. Estos fosfatos de amonio son mucho más utilizados en la actualidad
por presentar ciertas ventajas. La primera es la alta concentración de fósforo, que va de 46 a 52% de P2O5, y la aplicación conjunta de los elementos nitrógeno y fósforo, que produce una sinergia, es decir, la absorción de uno favorece a la absorción del otro. Con relación al fosfato monoamónico o MAP, su fórmula es 1252,0. Una característica de este fertilizante es que luego de la aplicación, el pH inicial al reaccionar está alrededor de 3,5, pero luego se estabiliza y no tiene mayor repercusión en el pH del suelo. Por otro lado, el fosfato diamónico DAP tiene una fórmula 1846,0, más contenido de nitrógeno pero menos de fósforo. A diferencia del MAP, luego de su aplicación, el pH inicial al reaccionar es alrededor de 8,5. Otra característica importante del DAP con relación al MAP es que puede dañar la semilla o la plántula si se coloca muy cerca de esta, por la toxicidad con amoníaco, especialmente en suelos alcalinos o calcáreos. Con respecto a la efectividad agronómica, no hay mayores diferencias entre ambos fertilizantes. Los polifosfatos de amonio, a diferencia de los anteriores, son líquidos. Su fórmula es 1034,0, donde el 75% del fósforo está como polifosfato y el 25% como ortofosfato. Y una característica útil de esta fuente es su alta capacidad para formar quelatos con los micronutrientes, como por ejemplo el zinc, como se puede ver en estas fórmulas. Esta es la única ventaja significativa que tiene esta fuente con relación a las dos que mencionamos anteriormente. Vamos a hablar ahora de la roca fosfórica. Esta es materia prima para los fertilizantes fosforados comerciales. Este material no tiene fósforo soluble en agua y el fósforo soluble en citrato va desde 5 a 17%. Esto implica que para aumentar su solubilidad debe ser tratada. Puede tener contaminantes con diferente naturaleza química, como carbonato, sodio, magnesio, cadmio. Este último contaminante es de cuidado porque es tóxico y existen regulaciones sobre las cantidades máximas que pueden contener los fertilizantes. Las rocas de origen sedimentario generalmente contienen más cadmio que las de origen ígneo. Se puede usar como fuente de fósforo finamente molida, que es lo que llamamos micronizada, en suelos ácidos, ya que la acidez hace que el fósforo se haga disponible, en dosis 2 a 3 veces mayores que la de las fuentes solubles. También se puede usar parcialmente acidulada o para fertilizar pastos o cultivos permanentes junto a fuentes solubles. En suelos ácidos degradados, el uso de roca fosfórica es una alternativa fácil, rápida y económica para su recuperación. Si hablamos de las reservas mundiales de roca fosfórica, en este cuadro se presenta la producción y reservas mundiales de roca fosfórica. En él se destacan como principales productores Marruecos, China, Estados Unidos y Sudáfrica. En Venezuela, las reservas probadas y probables de roca fosfórica se presentan en el siguiente cuadro. Están distribuidas principalmente en los estados Táchira, Falcón, Mérida, Zulia y Bolívar. Desde la década de los 80 se realizó en el país una extensa investigación sobre las rocas fosfóricas venezolanas. En este cuadro se presenta la composición química de las rocas fosfóricas, especialmente las de Montefresco, Navay, Riecito y Lizardo. Fíjense que de ellas, la de Montefresco, Navay y Riecito presentan ciertas concentraciones de cadmio. Con relación a la solubilidad de las rocas fosfóricas, expresada como porcentaje de P2O5 total, la de menor solubilidad es la de Montefresco, tal y como se puede ver en este cuadro. Con relación a la caracterización mineralógica de las rocas fosfóricas venezolanas, como se aprecia en este cuadro, hay variación entre las distintas rocas. La de Montefresco está compuesta principalmente por apatito y calcita,
mientras que la de Navay y Riecito están compuestas principalmente por apatito y cuarzo. En estas fotos tenemos detalle de cómo es la explotación de la roca fosfórica de Montefresco. Vamos a hablar ahora del procesamiento de las rocas fosfóricas. Es importante que se analice la necesidad de ver más ampliamente los diversos productos que se pueden generar en el país a partir de la roca fosfórica, tanto para uso en fertilizantes como en el sector animal e industrial. Aunque en la actualidad, año 2018, solo se está usando la roca fosfórica micronizada para la producción de ácido fosfórico como materia prima de los fertilizantes solubles, en el pasado se produjo roca fosfórica micronizada y roca fosfórica parcialmente acidulada para uso agrícola. Las posibilidades de producir fuentes de fósforo para el sector agrícola, pecuario e industrial son muy variadas, tal y como se observa en esta figura. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los fertilizantes fosforados caen al suelo? Vamos a tratar de explicar este proceso con el siguiente esquema. Lo que pasa es que el agua, ya sea líquida o en forma de vapor, se mueve hacia el gránulo de fertilizante fosforado. Estos puntitos negros representan las moléculas de agua que se mueven hacia el gránulo de fertilizante. Luego, el fosfato monocálcico comienza a disolverse. Estos círculos huecos representan el fertilizante que estaba originalmente en el gránulo que se disolvió y que comienza a migrar. Seguidamente, en la periferia del gránulo, se forma ácido fosfórico, el cual tiene un pH muy bajo, alrededor de 1,5. La combinación de bajo pH y alta concentración de ácido fosfórico provoca una disolución de minerales del suelo próximos al gránulo. Finalmente, se completa la disolución del gránulo de fosfato monocálcico y va a formarse fosfato dicálcico. Y el pH vuelve a subir al valor que tenía originalmente. Se preguntarán ustedes, ¿cuánto tarda esta reacción? En la figura tenemos lo que pasa con tres fuentes de fósforo: superfosfato triple, fosfato diamónico y polifosfato de amonio. En la figura se ve cómo cambia la concentración de fósforo extraíble total en el área cercana al gránulo, 1, 2 y 4 semanas después de su aplicación. La línea continua representa una semana, la línea con guiones 2 semanas y la línea con guiones y puntos las 4 semanas. Esta línea horizontal cerca del eje representa el contenido inicial de fósforo en el suelo. Fíjense que el aumento de la concentración se produce a una distancia de unos 2 centímetros. Ya después de esa distancia, a los 3 o 4 centímetros, tenemos valores cercanos a los originales del fósforo en el suelo. Las diferencias entre los fertilizantes se aprecian en la distancia a la cual se producen las mayores concentraciones, pero en el resto el movimiento es muy limitado. Entonces, ¿de qué depende la eficiencia de las fuentes de fósforo? Pues va a depender de las propiedades del fertilizante, de las características del cultivo, las propiedades del suelo y del manejo del fertilizante y el suelo. Por supuesto que esto es considerando que los otros factores están controlados. Vamos a hablar ahora de las propiedades del fertilizante, específicamente de las propiedades físicas. El estado físico se refiere a si el fertilizante es líquido o es sólido. El tamaño de partículas o granulometría hace referencia a si el fertilizante es polvo, tiene cristales, gránulos o es perlado. La granulometría es importante para que las propiedades de esparcimiento y tendencia a la segregación del fertilizante se manifiesten. Sobre todo es importante si el componente está como parte de una mezcla física. Tenemos también la consistencia o dureza. Las partículas del fertilizante deben tener suficiente estabilidad mecánica para tener un comportamiento adecuado, es decir, resistencia al rompimiento, a la abrasión y al impacto. Con relación a la fluidez de determinado fertilizante, esta representa su capacidad de libre flujo. Es una característica importante para determinar si el fertilizante tendrá problemas de quedar retenido en el depósito en el momento del transporte a granel o en la aplicación. La fluidez es dada por el ángulo de reposo que se forma entre una superficie nivelada en el horizontal y la superficie del montículo del fertilizante bajo flujo libre. Con relación a la densidad,
Esta es la densidad aparente o peso por unidad de volumen a granel. Difiere entre los tipos de fertilizantes. La granulometría dispareja por segregación influirá en la densidad aparente. Para la aplicación mecánica es importante que la variación dentro de un fertilizante específico sea mínima. Otro parámetro es la mezcla con otras fuentes nutritivas. Esto viene dado por la compatibilidad de los fertilizantes. Por ejemplo, no se debe mezclar fertilizantes amoniacales con fertilizantes de reacción alcalina, fertilizantes fosfóricos solubles en agua con cales, fertilizantes muy higroscópicos entre sí, ya que se compactan después del mezclado. Y tampoco se debe mezclar el superfosfato de reacción ácida con nitratos o cloruros. Con relación a las propiedades químicas, una de las más importantes es la composición química, que indica los compuestos o nutrientes presentes en el fertilizante. La concentración, también llamado grado de fertilizante, es un sistema numérico que indica los porcentajes de cada uno de los elementos nutritivos primarios en la mezcla o compuesto. Por ejemplo, 15-15-15 significa que ese fertilizante tiene 15% de nitrógeno, 15% de fósforo como P2O5 y 15% de potasio como K2O. Es también importante saber si hay otros compuestos presentes en el fertilizante, ya sean deseables o no. El fertilizante puede tener otros elementos que no sean NPK. La presencia de algunos de ellos a veces es benéfica, como por ejemplo el azufre o los microelementos, pero otras pueden causar daños tóxicos para algunos cultivos, como por ejemplo el cloro en tabaco. La reacción es otro parámetro importante y se refiere al cambio que se produce alrededor del gránulo durante la disolución del fertilizante, afectando la eficiencia de fertilización y que no es considerado en el índice de acidez o de salinidad. Con relación a las propiedades físico-químicas, nos interesa saber la solubilidad, que se trata de la solubilidad en agua. Fertilizantes de muy baja solubilidad deben tener un tamaño de partícula fina para asegurar su disolución en el suelo. Otro parámetro que ya mencionamos es la higroscopía o higroscopicidad, que es la capacidad del fertilizante para absorber el agua presente en el aire. El aumento de la temperatura puede acelerar esta reacción. Otro parámetro es el endurecimiento. La mayoría de los fertilizantes tienden a asentarse o a endurecerse durante el almacenamiento. Ocurre como resultado de la formación de puentes cristalinos y lo más importante es que son reacciones químicas en el producto terminado, tales como la disolución, recristalización de sales del fertilizante en la superficie de las partículas y también las fuerzas adhesivas y capilares entre la superficie. Y por último tenemos la salinidad, que se refiere al aumento de la presión osmótica en la solución del suelo producida por la aplicación del fertilizante. Y esto es con respecto al mismo peso del nitrato de sodio, basada en un valor relativo de 100. Vamos a hablar ahora de las características del cultivo que afectan la eficiencia. Entre ellas tenemos el desarrollo y distribución de las raíces, la eficiencia de las raíces en la captura de fósforo, el tipo de cultivo, ya sea una variedad o un híbrido, los niveles de rendimiento esperado y el sistema de cultivo, ya sea que se siembre en monocultivo o en cultivo asociado. Vamos a ver dos ejemplos del efecto de las características del cultivo en la eficiencia de utilización de fósforo. Primeramente, en este cuadro tenemos la recuperación de fósforo bajo dos sistemas de cultivo en un suelo oxisol. Se aplicaron dosis crecientes de superfosfato triple de 100, 200, 400 y 800 kilogramos por hectárea. Si se fijan, en forma general, la recuperación fue mayor en las dosis más bajas. Se produjo una mayor recuperación de fósforo, como los mencioné, en la dosis más baja, pero además en el sistema de cultivo asociado, es decir, anuales más pastura, con relación al monocultivo, lo que pudiera estar asociado a una mejor distribución de las raíces cuando se siembran los cultivos asociados. En esta figura tenemos el efecto del tamaño de los pelos radicales en la absorción de fósforo por 6 genotipos de frijol, 3 de los cuales son de pelos radicales cortos y 3 con pelos radicales largos. En la figura vemos que los genotipos de raíces cortas son menos eficientes en la absorción y transformación de fósforo en biomasa, especialmente cuando el nivel de fósforo en el suelo es bajo. Con relación a las propiedades del suelo, hay que tomar en cuenta la disponibilidad de fósforo en el suelo, la reacción del suelo o pH,
La capacidad de fijación de fósforo del suelo, la mineralogía, la textura o granulometría, el contenido de materia orgánica y la presencia de microorganismos benéficos como las micorrizas. Veamos en esta figura algunos de los factores mencionados. En la misma se ilustra el efecto del pH y la mineralogía del suelo sobre la eficiencia de utilización de las fuentes de fósforo aplicadas. En este caso, superfosfato triple, fosfato monoamónico y fosfato diamónico. En suelos ácidos, especialmente aquellos cuya mineralogía está dominada por caulinita, óxidos de hierro y aluminio, alófano e imobolita, la tendencia es a que se fije fósforo en las superficies de las arcillas o se formen compuestos insolubles de fósforo con hierro y aluminio. Mientras que en suelos ligeramente ácidos o alcalinos, la tendencia es a que se formen compuestos de fósforo ligados al calcio. En este cuadro se presentan datos del efecto del pH del suelo sobre la absorción de fósforo en suelos de Brasil. En este suelo se valoran 3 cultivos, frijol, girasol y soya, en 3 localidades diferentes con 5 dosis de cal agrícola para controlar la acidez del suelo. Las dosis fueron variables según las características de los suelos. En el ensayo de frijol se usó 0, 6, 12, 18 y 24 toneladas por hectárea. En el de girasol 0, 2, 4, 6 y 8 toneladas por hectárea y en el ensayo de soya 0, 2, 4, 6 y 8 toneladas por hectárea. Como resultado tenemos el pH en cloruro de calcio, el fósforo en tejido foliar y el fósforo en el suelo determinado a través de resinas de intercambio aniónico. Este sería el fósforo biodisponible. En los resultados se evidencia que en los suelos ácidos, que contienen gran cantidad de sitios de absorción de fósforo debido a los óxidos de hierro y aluminio, el encalado, especialmente en las dosis más altas, aumenta el fósforo disponible en el suelo y también el absorbido por parte de las plantas. Con relación al manejo del fertilizante en el suelo, en esta figura se presentan las preguntas que debemos responder al hacer una recomendación de fertilizante. Estas son: ¿qué aplicar?, que se refiere a la fuente; ¿cuánto aplicar?, que está relacionado con la dosis; ¿dónde se debe aplicar?, que hace referencia a la forma o lugar de aplicación; y cuándo debe estar disponible, que se refiere a la época de aplicación. Con relación a la fuente, nos interesa saber el tipo de fertilizante y contenido del elemento, la forma del elemento, que eso está asociado a las pérdidas o a la residualidad, la solubilidad relacionado con el requerimiento del cultivo durante su ciclo y la disponibilidad. Para el cálculo de la dosis, esta debe estar basada en ensayos de correlación y calibración y considerar la variabilidad espacial y temporal de las propiedades del suelo. Con relación al lugar de aplicación, debemos conocer las características del suelo, especialmente las relacionadas con las posibilidades de fijación, cuál es el sistema de siembra, cómo es el desarrollo de las raíces y también es importante, como hemos visto a lo largo de esta presentación, el sistema de labranza, debido a que este elemento tiene poca movilidad en el suelo. La época o tiempo de aplicación se debe corresponder con la curva de requerimiento de la planta, ya sea que el cultivo sea anual o permanente, y por las propiedades del suelo que determinan las pérdidas. Ahora bien, ¿cómo medir la eficiencia de uso de fósforo? La eficiencia de uso de los nutrientes en general es un factor de importancia a nivel productivo, económico y ambiental. Se debe tener en cuenta que incrementando la eficiencia de uso de los nutrientes y consecuentemente la eficiencia global del sistema, se genera una mayor potencialidad en beneficios económicos y sustentables en el largo plazo de producción. La eficiencia de uso de los nutrientes o fertilizantes describe cómo las plantas o los sistemas de producción utilizan los nutrientes. Estos índices pueden estudiarse teniendo en cuenta el tiempo involucrado en la evaluación, ya sea corto, mediano o largo plazo. La eficiencia se puede estudiar desde los rendimientos de los cultivos, la recuperación en la planta o la extracción de nutrientes por el sistema. Hay 2 medidas comunes que son eficiencia agronómica, que la llamamos EA, y balance parcial de nutrientes, BPN. La eficiencia agronómica es el incremento del rendimiento del cultivo o cantidad cosechada en kilogramos con relación al nutriente aplicado. Y este es un índice de producción. Se calcula por esta expresión. El balance parcial de nutrientes
se refiere a la cantidad de nutriente removido, o sea, la extracción en kilogramos, con relación al nutriente aplicado. Y este es un índice de recuperación. Se calcula a través de esta expresión. Es importante destacar que el fósforo se puede acumular dentro del suelo y por tanto se pueden observar efectos residuales. Por eso la eficiencia debe medirse a través de los años y no solo para un ciclo de cultivo. Un aspecto a considerar en los fertilizantes fosforados es el efecto residual de la fertilización, ya que en muchos casos no es necesario aplicar este elemento todos los años. El fósforo aplicado como fertilizante puede estar disponible por varios años o lo que es lo mismo, tiene residualidad. Y esto depende de la dosis aplicada, el fósforo exportado en las cosechas, las características del suelo y el lugar de aplicación. Veamos cómo afecta la dosis aplicada el efecto residual del fósforo. En esta figura tenemos datos de cuánto queda de fósforo en el suelo, medida a través de la extracción con una solución de bicarbonato de sodio, que es la solución de Olsen. La línea horizontal anaranjada representa el nivel crítico, que es alrededor de 15 miligramos por kilogramo. Fíjense cómo para las dos primeras dosis, de 20 y 40 kilogramos por hectárea, los valores en el suelo se mantienen por debajo del nivel crítico todos los años. Esto quiere decir que se está aplicando justo lo que requiere el cultivo. A partir de la dosis de 80 kilogramos por hectárea, que está por encima del nivel crítico, se aprecia un efecto residual, que para esta dosis pudiera tener un efecto residual hasta por 8 años. En este caso, habría que hacer un análisis económico de la conveniencia de hacer una dosis de esa magnitud y aprovechar ese efecto residual en comparación con las aplicaciones anuales de fósforo. En esta figura tenemos datos sobre el reemplazo del fósforo exportado con diferentes combinaciones de aplicación de fósforo. La primera línea es sin fósforo. Por supuesto, la cantidad del elemento en el suelo va bajando por la extracción por parte del cultivo. Si se aplican 25 kilogramos por hectárea de una sola vez, el contenido en el suelo no es tan bajo como sin aplicación, pero sigue estando por debajo del nivel original. Si se aplican 75 kilogramos por hectárea una vez a la siembra, lo que pasa es que sube la concentración, pero después comienza a bajar, igual que el resto de los tratamientos anteriores. Si se aplican 75 kilogramos por hectárea cada 3 años, se aprecia cómo sube el contenido por encima del nivel crítico y luego baja. Y a los 3 años, cuando se aplica nuevamente, sube. Pero si se aplican 50 kilogramos por hectárea todos los años, las concentraciones de fósforo en el suelo se mantienen por encima del nivel crítico en todas las épocas evaluadas. En este ejemplo, para mantener un buen nivel de fósforo en el suelo, fue más conveniente hacer una aplicación de una cantidad intermedia todos los años que aplicaciones bajas o altas en un solo año o aplicaciones más alternadas. En este cuadro se muestran datos que les pueden dar una idea de la residualidad del fósforo dependiendo de las características del suelo. En suelos calcáreos, alrededor del 45% del fósforo está disponible luego de 6 meses y se ve como en la medida que el suelo está más meteorizado, hasta llegar a uno altamente meteorizado con arcillas de tipo 1:1 y óxidos de hierro y aluminio extraíbles, el porcentaje de fósforo disponible es muy bajo. Sin embargo, es una cuarta parte de lo aplicado, que tampoco está mal. Otro aspecto importante es la tecnología de aplicación, es decir, el lugar de aplicación del fósforo. En esta figura tenemos un estudio donde se evaluó el contenido de fósforo disponible por el método Bray. Esta línea representa el centro de la hilera del cultivo y hacia la izquierda o la derecha está la distancia en pulgadas de esa línea. Este triángulo vacío corresponde a 75 kilogramos por hectárea de fósforo aplicado en bandas enterradas, que es donde tenemos los mayores valores de fósforo disponibles en el lugar de aplicación. Pero fíjense en el triángulo lleno, que representa la misma dosis pero aplicado al boleo, se ve claramente la diferencia en la distribución cuando se aplica el fertilizante al boleo o en bandas enterrado. Igual pasa con las otras dosis. El mensaje que les quiero dejar es que las aplicaciones al boleo favorecen las reacciones de absorción, mientras que si se aplica enterrado o incorporado, se favorece la acumulación en la zona cercana al cultivo o al sitio de aplicación. Las aplicaciones localizadas en bandas tienden a ser más eficientes, principalmente en suelos fijadores de fósforo.
Veamos ahora los procedimientos para la determinación de fósforo en el suelo. Estos se clasifican en tres grandes grupos. Uno es la extracción química, con el uso de soluciones extractoras, los acumuladores de fósforo y los esquemas de fraccionamiento. Ahora bien, ¿cómo funcionan las soluciones extractoras? Disuelven o acomplejan los elementos que forman compuestos con el fósforo, ya sea hierro, aluminio o calcio, y lo liberan a la solución dando una medida de la capacidad del suelo de abastecer fósforo. Las más comunes son Bray 1, Melich 1, Melich 3 y Olsen. Vamos a ver ahora cuáles son las características de cada una de estas soluciones. La solución Bray 1 es una mezcla de ácido clorhídrico a una concentración de 0,025 molar más fluoruro de amonio 0,03 molar. Es usada en suelos ácidos y neutros y en suelos ácidos extrae principalmente el fósforo asociado al hierro y al aluminio. El fluoruro se combina con el aluminio y lo precipita liberando el fósforo. El ácido clorhídrico disuelve los apatitos que realmente no están disponibles, por tanto, si se usa en suelos que los contengan, por ejemplo en suelos de zonas áridas, se puede sobreestimar el fósforo disponible. Si se usa en suelos calcáreos, se puede neutralizar el ácido de la solución y por tanto podemos subestimar el fósforo disponible. Con relación a la solución de Olsen, esta es bicarbonato de sodio 0,5 molar a pH 8,5. Fue diseñado originalmente para suelos neutros y calcáreos, pero también se usa en suelos ácidos. Este es el método más usado en nuestro país. El fundamento del método es que el bicarbonato reacciona con el calcio, el cual precipita como carbonato de calcio y hace que se libere el fósforo. Melich 1 y Melich 3 son las llamadas soluciones universales porque se usan no solo para extraer fósforo, sino también que permite extraer varios elementos. Melich 1, también llamado doble ácido o Carolina del Norte, porque fue allí donde fue desarrollada, tiene una composición de ácido clorhídrico 0,05 molar más ácido sulfúrico 0,0125 molar. Se usa principalmente en suelos ácidos y neutros y es una solución múltiple, como ya les dije, ya que se usa para extraer varios elementos. Por su parte, Melich 3 tiene una composición un poco más complicada, como ven acá, tiene varios compuestos más EDTA. Es una solución extractora múltiple porque el fósforo es extraída por la reacción con el acetato y el fluoruro, mientras que el calcio, magnesio, potasio, sodio y los microelementos catiónicos son extraídos por el amonio y el agente quelatante EDTA. En este cuadro vemos los valores generales de interpretación de cada método, pero hay que destacar que estos valores son generales, deben ser validados y ajustados a las condiciones locales a través de programas de investigación. En este cuadro tenemos un ejemplo de la disponibilidad de fósforo medida con varias soluciones extractoras en algunos suelos de importancia agrícola en el país. Se usaron 4 soluciones extractoras, las que mencionamos anteriormente, Bray 1, Olsen, Melich 1 y Melich 3, con los órdenes del suelo entisol, vertisol, ultisol, insectisol, alfisol y molisol. Dadas las características de los suelos, existe una gran variedad de contenidos de fósforo, pero lo que quiero resaltar es que en aquellos suelos ácidos y con bajo contenido de fósforo, como es el entisol, vertisol y ultisol, independientemente de los valores absolutos, todos los métodos reflejaron un contenido de fósforo bajo, mientras que en los suelos de pH alto hay variaciones entre los métodos. Por ejemplo, en los suelos insectisol y molisol resultó con un contenido de fósforo bajo con el método de Bray y medio para el resto de los métodos. De igual forma, en el suelo entisol 2, que es un suelo salino, resultó con un contenido bajo de fósforo con la solución Bray, alto con la solución de Olsen y medio con la solución de Melich 1 y Melich 3. La implicación de este estudio es que es necesario ajustar y validar nuevamente los niveles de interpretación de los métodos para las condiciones actuales. Continuando con los métodos para evaluar la disponibilidad de fósforo, tenemos que los acumuladores de fósforo son procedimientos y materiales que imitan las condiciones de la rizósfera. Tienen diferentes tipos
y los principales son las resinas de intercambio aniónico, las membranas de intercambio aniónico y el papel impregnado en óxidos de hierro. Estos métodos se han desarrollado últimamente y tienen correlaciones con extracciones por cultivos iguales o mejores que con los extractantes químicos. Se han hecho populares en muchos países y seguramente irán aumentando en importancia. En este cuadro se muestran los resultados de estudios realizados en diferentes partes del mundo, como Estados Unidos, China, Finlandia, sobre la correlación entre lo que el método detecta en el suelo y lo que la planta realmente toma. Se incluyen soluciones extractoras y acumuladores. En general, se puede observar que la correlación tiende a ser mayor cuando se usan algunos de estos métodos acumuladores, en comparación con los métodos de extracción química tradicionales. En nuestro país se ha usado muy poco estos métodos de diagnóstico de disponibilidad con acumuladores, y es un área en la que hay que investigar en el futuro próximo. Otro método son los que usan los esquemas de fraccionamiento secuencial de fósforo. Hace algunos años se usaba el método de fraccionamiento de Chan y Jackson, pero más recientemente se han propuesto nuevos esquemas de fraccionamiento secuencial de fósforo, capaces de determinar en forma eficiente varias fracciones de fósforo, tanto inorgánico como orgánico. Este esquema de fraccionamiento de fósforo fue desarrollado por Hadley en 1982 y modificado por Thyssen y Moore en 1993. La interpretación de las fracciones obtenidas se basa en la acción individual de los extractantes, su secuencia y su relación con las propiedades químicas y biológicas del suelo. Las fracciones definidas separan el fósforo del suelo de acuerdo a su labilidad y naturaleza química como aproximaciones a las funciones que cumplen respecto a la disponibilidad del fósforo para las plantas. Se utilizan diferentes soluciones extractoras como agua y resinas o membranas de intercambio aniónico, bicarbonato de sodio, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico concentrado o diluido, y también se hace una digestión con ácido sulfúrico, peróxido de hidrógeno. Para distinguir compartimientos de fósforo orgánico e inorgánico de recalcitrancia creciente, como lábil, moderadamente lábil o recalcitrante. El procedimiento fue desarrollado para suelos minerales y rara vez se aplica a suelos con alto contenido de materia orgánica. Se utiliza frecuentemente para la evaluación del ciclaje de fósforo en suelos agrícolas y ecosistemas naturales. En el cuadro se presentan las fracciones de fósforo determinadas por este procedimiento y sus principales características. El fósforo extraído con la resina o membrana de intercambio aniónico representa el fósforo inorgánico biodisponible. El que se extrae con bicarbonato de sodio representa el fósforo inorgánico y orgánico absorbido en los coloides. El que se extrae con hidróxido de sodio representa el fósforo inorgánico y orgánico quimioabsorbido en los compuestos de hierro y aluminio. El que se extrae con ácido clorhídrico diluido representa el fósforo inorgánico y orgánico relativamente insoluble que está unido al calcio. El que se extrae con ácido clorhídrico concentrado es el fósforo orgánico asociado a la materia orgánica particulada. Y el fósforo residual es el que está químicamente muy estable o es insoluble, y este es un fósforo inorgánico. De igual forma, como determinamos el fósforo disponible con diferentes soluciones extractoras en algunos suelos de importancia agrícola en el país, se determinaron las fracciones de fósforo cuyos resultados se presentan en el siguiente cuadro. De estos resultados se destaca que la mayor parte del fósforo de todos estos suelos está constituido por el fósforo residual, el cual es químicamente estable e insoluble y por tanto no está disponible para las plantas. Esta fracción representa entre el 30 y 70% del fósforo total, en mayor proporción en los suelos ácidos. De todos los suelos, el que presentó mayor contenido de la fracción lábil, que es el de la membrana más el bicarbonato, fue el alfisol. En los suelos ácidos, el entisol 1, vertisol y ultisol, se presentó una mayor proporción de fósforo quimioabsorbido a compuestos de hierro y aluminio, mientras que en los suelos de pH neutro alcalino, que es el insectisol, alfisol, molisol y el entisol 2, predominaron las fórmulas de fósforo relativamente insolubles asociadas al calcio.
Y finalmente, de todos los suelos, el insectisol y el molisol fueron los que presentaron el mayor contenido de fósforo asociado a la materia orgánica particulada, y esto se asocia a su mayor contenido de materia orgánica. Este procedimiento de fraccionamiento es útil para orientar el manejo del fósforo del suelo. Hay un aspecto en el que hay que hacer un llamado de atención, y es que con el tema de los análisis del suelo a veces se cometen errores serios. Uno de ellos es que los resultados de los análisis de suelo con el uso de soluciones extractoras indican el potencial relativo de respuesta de un cultivo a la aplicación de un nutriente. No son valores cuantitativos en el sentido de expresar kilogramos por hectárea. Por tanto, no puede usar esos valores en el balance de nutrientes, porque lo que se está dando en el análisis es una estimación de la disponibilidad del elemento en el suelo dado. Esto queda en evidencia al revisar los rangos de los niveles de interpretación de cada elemento, como lo hemos explicado anteriormente. En resumen, acá tenemos nuevamente el ciclo de fósforo. Este elemento se absorbe del suelo en su forma aniónica como ion ortofosfato, HPO4 y H2PO4, dependiendo del pH del suelo. Sus fuentes en el suelo son tanto orgánicas como inorgánicas y está sujeto a numerosos procesos de ganancias y pérdidas a través de alteración, mineralización, inmovilización, absorción, desorción, disolución, precipitación, entre otros. En el suelo es poco móvil, pero puede estar sujeto a pérdidas por fijación en suelos ácidos con predominio de óxidos de hierro, aluminio y arcillas de tipo caulinita. En suelos ácidos forma compuestos insolubles con hierro y aluminio, y en suelos neutros alcalinos con calcio, lo cual disminuye su disponibilidad para las plantas. Con esto finalizamos esta segunda parte del tema sobre fósforo y azufre en la fertilidad de los suelos. Muchas gracias por su atención.